Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Cariño, te pido un favor. Mira, recién estoy reactivando lo que es el canal. Si pudieras por favor ver lo que es el comercial completo o la lectura completa también. ¿Para qué? Para que YouTube vuelva a promocionar otra vez lo que es mi canal, ¿vale? He estado ausente mucho tiempo por temas de salud, espero me comprendas y espero me apoyes con esto. Muy bien, cariño, vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Me dice: no corres riesgo. El arcángel Miguel: yo te protejo de las malas energías y te defiendo a ti y a los tuyos y a tu hogar, cariño. Prácticamente, Sagitario, yo siento de que tú estás siendo guiado por el camino del éxito, por el camino de la felicidad. Al margen de los problemas que puedas tener, a lo mejor me dice Richard, no sé si me renovarán en ese trabajo, no sé si esa persona es sincero conmigo, no sé si a lo mejor de repente tendría que apostar por ese proyecto, por ese negocio. Hagas lo que hagas, mi querido Sagitario, te va a llevar lo que es al éxito. Recuerda, muchas veces Dios nos aparta de algunas personas. ¿Por qué? Porque es consciente de que no vamos a poder soportar tanto dolor al costado de ellos. Muchas veces de repente perdemos un trabajo, no porque simplemente tú no valgas, simplemente porque hay algo preparado mejor para ti en el futuro, ¿vale? También, el otro punto: el que no arriesga no gana, cariño. ¿Cómo vas a saber si un proyecto funciona, si un negocio funciona, si tú no arriesgas? ¿Cómo vas a saber si esto fue bueno, fue malo, fue positivo? Entonces, nos están diciendo, tus guías, tus arcángeles te están llevando por el buen camino. Vamos a ver ¿qué nos quieren decir el tarot vidente de luz? A ver. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz para vosotros. Siento un Capricornio, Sagitario. Siento un Capricornio. Vamos a ver. Empezamos. Uy, sale la carta del 2 de copas. La carta del 10 de espadas. ¿No será que hay una persona que a lo mejor te ha pedido empezar otra vez? ¿O simplemente tú has coincidido con esa persona, con el gran amor de tu vida? Vamos a ver, ¿qué más me dicen, cariño? Vamos a voltear las cartitas. Sí, hay una persona que ha vuelto, o hay una persona que a lo mejor de repente tú has retomado otra vez el contacto, la comunicación con ellos, porque tenemos aquí la carta del As de Copas, cariño, o simplemente alguien vuelve a tu vida, alguien quiere saber de ti, alguien se pone en contacto otra vez. La carta del 8 de Copas también me están diciendo de que creo que a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, aunque vuelva esta persona, aunque se ponga en contacto conmigo, yo quiero pasar página, yo quiero de repente tener nuevas experiencias, nuevas sensaciones. Como que hay un grupo de ustedes que ya se está liberando de ese mal momento, de ese mal recuerdo, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del 8 de copas que tú quieres continuar, tú quieres descubrir nuevas aventuras, nuevas sensaciones. El otro mensaje también, quizás de repente hay un grupo de ustedes que quiere hacer un viaje, porque me hablan de desplazamiento. Siento que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, tengo la oportunidad de hacer un proyecto, tengo la oportunidad de un trabajo o la oportunidad de empezar otra vez una nueva historia, una nueva vida. Pero esto implica de que muchos de vosotros hagan un viaje o un desplazamiento. Es como si parte de tu corazón se queda de repente como ejemplo en tu pueblo, en tu ciudad, pero tú sabes que tu felicidad está cruzando las fronteras. El otro mensaje también que te puedo dar, muchos de vosotros están proyectándose a algo nuevo. O muchos de vosotros simplemente van a empezar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, un nuevo negocio. Porque tú dejas algo, te da un poco de tristeza, te da un poco de dolor, pero yo creo que es por tu bien. ¿Por qué te digo, cariño? Porque tienes lo que es en la carta inicial, la carta del 2 de copas, la carta del As de copas, también lo puedo relacionar así. La carta del caballero de oros y la carta de la fuerza. Creo que hay muchos de ustedes que me dicen, Richard, siento que hay una persona que no está valorando el esfuerzo que yo hago por ellos. No vaya a ser que a lo mejor me dice, Richard, siento, mi intuición me está diciendo de que él o ella me está robando, como ejemplo, en tu negocio, en tu trabajo, en tu proyecto. Siento que hay una persona que a lo mejor me hace quedar mal.
O siento que a lo mejor estoy perdiendo, de repente, puede ser que muchos de vosotros están perdiendo el contacto, la comunicación con sus hijos, pero no es porque tú quieras esto, es simplemente porque hay una persona que a lo mejor te pone las cosas un poco difícil, ¿vale? A lo mejor te pone algún tipo de bloqueo, te pone algún tipo de pretexto también. Pero tú estás sintiendo que esto es como una amenaza, que es algo que te ponen en contra de los demás. Tú lo estás sintiendo, tu intuición te está llevando a esto. Cierras con la carta de la fuerza. Poco a poco las cosas van a empezar a salir a la luz, me dicen. Poco a poco te vas a dar cuenta en qué situación tú estás, Sagitario. Poco a poco, ¿vale? Porque la carta de la fuerza no me dicen que esto sea ya. Recuerden que la carta de la fuerza es una carta positiva, pero también está relacionado a largo plazo. Si tú quieres descubrir una verdad, si tú de repente quieres que salgan a la luz muchas mentiras, muchos engaños, poco a poco me están diciendo, ¿vale? Te estaría engañando si te digo de que esto lo vas a descubrir ya, pero estás por buen camino. Por eso nos dicen las cartas, tú no corres riesgo, todo te va a llevar a que tú veas claridad, todo te va a llevar a descubrir tu tranquilidad. Muchos de ustedes van a tener que hacer un viaje, muchos de ustedes de repente van a tener que soltar algo. ¿Para qué? Para poder encontrar ese equilibrio que tanto has estado buscando. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. En pocas palabras, cariño, tú necesitas liberación en tu vida para que te reencuentres contigo mismo. Me sale un Cáncer, me sale un Escorpio, Acuario, otra vez Cáncer, desplazamiento, situaciones ocultas. ¿Tú algo quieres descubrir o tú vas a hacer un viaje o te vas a desplazar? Me sale un Virgo, otra vez Virgo creo que me salió. No, estoy mal. Recién Virgo. Y tengo aquí lo que es un Tauro. Te enseño las cartitas. Vamos a darte lo que es iniciales de una vez. A ver, iniciales, Sagitario. La letra J, la letra P, la letra F y la letra H. Y tengo aquí la Z y la O que me ha estado viendo, ¿vale? La Z y la O. Vamos a ver de zorro o de zorra. Vamos a ver qué nos dicen ahora lo que es el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Mi querido Escorpio, siento ese... perdón, ¿por qué he dicho Escorpio? Hay un Escorpio en tu vida, entonces. Cuando me salen signos sin querer, es porque esa persona está ahí. Yo quería decir un Capricornio. Ya te lo he dicho anteriormente, pero siento un Escorpio. No sé por qué me dicen Acuario. Vamos a ver, tú solamente toma los signos que son tuyos, ¿vale? Lo que no, pues simplemente déjalo a Dios, al universo. No te compliques la vida, Sagitario. Estoy contigo. Simplemente que a veces cuando hago la lectura, las energías llegan de golpe. Es así. Eso no se puede controlar, ¿vale? Esto de repente lo ha pasado con otras personas que hacen también lecturas. Eso no se puede controlar. La carta del 3 de Pentáculos. La carta del Paje de Espadas. La carta... Uy, tú vas a descubrir algo. Yo veo que tú estás en un enfrentamiento, vas a tener un enfrentamiento. O simplemente no te va a gustar de repente la actitud de alguien. Puede ser que a lo mejor o a ellos no les va a gustar tu actitud. O tú estás observando, tú estás viendo los pasos de una persona X, o ellos están viendo tus pasos. ¿Qué haces o qué dejas de hacer? Y esto implica un conflicto. Veo que tú o la otra persona te va a encarar. Te va a decir, ¿qué te pasa, Sagitario? ¿Qué te pasa? Tú le vas a decir a la otra persona, ¿qué te pasa? ¿Tú creías que jamás me iba a enterar de esta mentira? Vamos a ver. La carta de Rey de Pentáculos y tenemos aquí la carta del Caballero de Pentáculos. ¿No será, mi querido Sagitario, que o te van a descubrir a ti, o tú de repente vas a descubrir, perdón, en la garganta? Es que estoy con aire acondicionado, hace mucha calor. O te van a descubrir a ti, o tú vas a descubrir de repente que hay una persona que está tonteando, la palabra es tonteando, o que está coqueteando con alguien que está en la distancia, o por las redes sociales. Yo siento, cariño, que algo sale a la luz. Pero es algo que a lo mejor de repente tú has estado buscando, Sagitario, o ellos han estado buscando. No es algo que sale por casualidad. No, Richard,
mi intuición ya me lo decía, por eso que yo he empezado, me he creado una página de perfil falso, me he creado yo que sé un Facebook falso, un Instagram falso para descubrir esa gran mentira. O simplemente ellos han hecho lo mismo y han descubierto de que tú estás en contacto con alguien o la otra persona está en contacto con alguien. O te llega un mensaje por las redes sociales porque yo veo un conflicto aquí, yo veo aquí lo que es un enfrentamiento. Pero yo veo, cariño, que si es tu caso o el caso de la otra persona, como que las cosas no han sido simplemente un calentón de un momento. Yo veo que esto es algo serio. Yo veo que ellos tenían inclusive planes o tú tenías planes. Porque no vamos a meter solamente, no vamos a culpar al cucaracho, cariño. Porque a lo mejor de repente en estos momentos estás con una sonrisa de oreja a oreja diciéndome, Richard, ¿me pillaste? Richard, me pillaste. ¿Cómo puede ser que seas tan brujo? Es que es así, cariño, las cartas te lo dicen. Por eso, yo no puedo culpar todo a los cucarachos. Pero va a haber un conflicto. Va a haber un conflicto porque a lo mejor me dices, Richard, es que cariño, ahora que me lo estás diciendo, esta nueva persona que yo estoy conociendo, aparte que tiene dinero, aparte cariño, yo qué sé, en la intimidad, estamos aullando en plan lobos, en plan lobas. Puede ser, cariño, porque yo veo que, por eso te digo que esto puede ser algo serio, o tú estás enganchadísimo, enganchadísima, o ellos están enganchadísimos. Por eso me va a decir, Richard, yo le he reclamado porque esto no es una aventura. Ellos inclusive tienen fotos íntimas, ellos inclusive han estado hablando cosas muy calientes, o puede ser tu caso. Muy bien, vamos a ver. Sagitario, siento un escorpio. Uy, por Dios, es que cariño, te metes con un escorpio, la persona de tu interés está con un escorpio, es normal que pase esto. Hay fuego, el infierno arde más. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot de la New. O en tu caso, ¿vale? Porque a lo mejor estás en plan santo, estás en plan santa y eres tú, cariño. Vamos a ver, ¿qué nos dicen el tarot de la New? A ver. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? La carta del 7 de copas, cariño. Tienes a alguien en tu corazón, sí. Tienes a alguien en tu pensamiento. Alguien nuevo te gusta, cariño. Y la carta del mago. Alguien nuevo te gusta también. Aparte de alguien nuevo, estás pensando también en una persona de elemento fuego, que quizá de repente tú has tenido una historia, una relación. Yo veo dos energías a ti, veo dos energías aquí, pero yo lo que veo es Sagitario, a ver si no me sale otra vez ese Escorpio. Yo lo que veo que a lo mejor me dice Richard, esta persona que me gusta está dentro de mi trabajo. Con esta persona hemos tenido un choque y fuga, ¿vale? Un encuentro, un remember. Pero sin embargo, como que a lo mejor de repente esto solamente quedó ahí. No hubo algo más. O esta persona te puso un freno, te dijo, guapa, guapo, lo nuestro solamente ha sido un revolcón. Ya está, ¿vale? Puede ser. Pero creo que tú todavía lo recuerdas o ellos todavía te recuerdan. ¿Sabes lo que yo veo aquí? O tú no quieres aceptar de que con esta persona tú te podrías enganchar, o ellos no quieren aceptar y por eso que se complican tanto. Al margen de que tienen aquí la carta del mago. Por eso me dicen, hay química entre ellos dos, hay química con esta persona. Entonces, por eso que yo estoy viendo las cartas, que esto no es una aventura. Esto no es una aventura, pero para muchos de vosotros se van a llevar lo que es una decepción, porque a lo mejor de repente es una infidelidad también. Puede ser, ¿vale? Puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo soy el engañado, la engañada. Puede ser. Yo siento que a lo mejor esta persona inclusive se va a ir o se ha ido ya. A lo mejor lo que te estoy diciendo te estoy recordando la lectura. Esta persona se fue o esta persona se va a ir con la otra parte. ¿Por qué? Porque yo qué sé, está enganchado, en estos momentos no quiere pensar, no quiere ver las cosas. Vamos a ver. Economía. Vamos a ver. Pero recuerda, cariño, lo que te he dicho. Muchas veces Dios nos aparta de algunas personas porque es consciente de que no vamos a ser feliz con ellos, ¿vale? Muy bien. Economía. La carta del emperador. Mucho me sale esta carta. Veo que están en una semana casi todos los signos en la cual de repente o ya tienen una propuesta de trabajo y te cuesta como aceptar esto. ¿Ves? Es que te están insistiendo, acepta este trabajo, envía este currículo, pero creo que a lo mejor tú no quieres salir de tu centro de confort o hay un proyecto en tu vida, pero te falta iniciativa, Sagitario, te falta iniciativa. La carta de la muerte, la carta de la luna y tenemos aquí la carta del carro. Tienes miedo, Sagitario. Tienes miedo a empezar algo nuevo en tu vida. Tienes que salir de tu centro de confort.
Es lo que te puedo decir en la economía. Tienes que reinventarte. Si a lo mejor de repente ya no funciona algo, pues simplemente pasa página y empieza con un nuevo proyecto, un nuevo negocio. A lo mejor de repente eres una persona profesional, pero sin embargo tienes miedo a empezar tu carrera. Esto nos pasa a todos. Yo cuando empecé con mi carrera de electricidad industrial, yo también tuve miedo. Bueno, tenía 20 años, estaba jovencito, ahora ya no tengo miedo a nada. Tenía mucho miedo, ¿vale? Y no me fue las cosas muy bien, pero luego fui escalando. Estuve 10 años, no, perdón, 7, 8 años trabajando lo que es en electricidad industrial y luego me vine a España. ¿Ves, cariño? Todo cambia en la vida, todo cambia, pero tú tienes que empezar a dar pasos. Tienes que tomar iniciativa, nos dicen, ¿vale? Si hay alguien que te ofrece lo que es un proyecto, toma iniciativas también. Nunca vas a saber si esto funciona o no funciona. Ya desde un principio las cartas te están diciendo, no corres riesgo. Vamos a ver las características. A ver, yo sé que te encantan las características, yo lo sé. Vamos a ver las características. ¿Qué nos quieren decir? A ver. Vamos a ver las características para vosotros, Sagitario, con mucha fe. No sé por qué ese Escorpio estaba metido en mi cabeza. A ver, Sagitario, las características. Muchos de vosotros, hay una persona que se pone muy nervioso o muy nerviosa cada vez que te ve. Y esto es mutuo. O cada vez que tú coincides con esta persona, a pesar que hay sentimientos, de repente terminan siempre discutiendo. Puede ser que esta persona sea de piel blanca, cabello castaño o cabello rubio. Tranquilamente tiene también lo que es los ojos claros, ¿vale? En este momento creo que esta persona tiene mucha presión, tiene mucha responsabilidad y por eso que a lo mejor terminan vosotros discutiendo. Es una persona que le gusta vestirse bien, es una persona muy formal también. Tiene algún tipo de cargo, nos dicen. Tenemos aquí la carta del 4 de bastos. Para muchos de vosotros, de repente tienes una ilusión o vas a estar ilusionado o ilusionada con una persona que viene de paso. O a lo mejor de repente esta persona tú lo vas a conocer en una discoteca, en un evento social, o es una persona que viene de afuera, de otra ciudad, de otro pueblo. O tú estás ilusionado, ilusionada, o amas a una persona que no está dentro de tu centro de confort, no está dentro de tu pueblo, de tu ciudad, implica desplazamiento. Pero tú sientes que con esta persona hay química o hubo química entre vosotros dos. Puede ser alguien de elemento fuego, te lo vuelvo a reafirmar, ¿vale? Sagitario, Leo, Aries. Delgados o delgadas o con textura normal, cabello largo, castaño o rubio. Esta persona le encanta de repente los instrumentos musicales o a lo mejor de repente trabaja en algún tipo de evento. Puede ser algo relacionado con el turismo, puede ser algo relacionado con la actuación, la música, etcétera, etcétera. Puede ser un actor también, una actriz. Tenemos aquí la carta del 3 de espadas. Veo que muchos de vosotros tienen un inmenso dolor o una tristeza y está relacionado con los hijos. A lo mejor de repente me dice Richard, tengo un dolor porque no puedo ver a mi hijo, a mis hijos, un familiar, etcétera, o un hermano también. Pero hay una tristeza aquí, hay como una decepción. Siento que muchos de vosotros también de repente te afecta mucho lo que esté pasando con tus hijos, con tu entorno. Solteros y solteras también. Veo que aquí hay un grupo de jóvenes que a lo mejor de repente tú tenías ilusión por una persona con la cual de repente creías que había química, especialmente para aquellos que están en el rango de adolescencia, ¿vale? A lo mejor están lo que es en el colegio, están de repente lo que es en el instituto, en la universidad. Si son menores de edad, espero que lo vean acompañado de los padres, ¿vale? Entonces me dicen, muchos de ustedes sienten que el corazón se lo ha roto. Muchos de vosotros sienten que a lo mejor de repente no van a volver a amar. Recuerda que recién estás rebanando el pan, cariño. Eres joven, eres jovencita, niñato, niñata. Vas a tener este tipo de experiencia a por montón. Vamos a continuar. La carta del as de copas. ¿Ves, cariño, lo que te digo? A mal paso, dale prisa, cariño. No hay mal que por bien venga. Me está diciendo, vas a tener una oportunidad de empezar una relación. Puede ser que para muchos de vosotros va a haber una diferencia de edad también. O puede ser que a lo mejor tú te vas a sentir atraído o atraída por esta persona porque es muy maternal, es muy paternal. A lo mejor de repente también inclusive puede ser que tengan algo en común, que han tenido pérdidas de algún tipo de familiar, de algún tipo de hijos e inclusive mascotas, ¿vale? E inclusive mascotas.
Muchos de vosotros van a estar lidiando con una persona que es mayor de 40 años, delgado o delgada, cabello corto, canoso también, o canas. Puede ser que esta persona trabaje en un veterinario, o es una persona que le gusta rescatar a los animales, o siempre saca a pasear a su perrito por la calle. El otro mensaje. Para muchos de vosotros van a estar lidiando con una persona que tiene rasgos mulatos o afroamericanos. Es una persona muy sincera, muy transparente. Es una persona que a lo mejor tiene el pelo muy rizo, tiene su propia empresa, su propio negocio, le gusta mucho lo que esté relacionado con la parte comercial, con la artesanía, la comida o instrumentos que se hacen manualidades. ¿Vale? No encontraba la palabra, manualidades. Es una persona también que cree mucho en lo que es en la parte espiritual, es una persona que cree mucho en lo que es en la conexión de almas gemelas o de llamas gemelas, o simplemente te lo ha dicho mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño, apóyame por favor, bendiciones de corazón y continuamos en contacto. Besotes, gracias por tu apoyo.